escogidos para ser un pueblo especial, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Comprender que hemos sido reconocidos como hijos legítimos de Dios se constituye en la más grande bendición para nuestras vidas, ya que como hijos somos también especial e inmensamente valiosos, no porque lo hemos merecido, sino por el grande amor de Dios y la fidelidad a su promesa dada a nuestros antepasados. Muchos caen derrotados en profundos periodos de depresión, se inutilizan a sí mismos o no viven con el máximo de su potencial, pensando que carecen de valor e importancia. Quizás para muchos, otros son los triunfadores, otros los que alcanzan el éxito, los vencedores, y mientras tanto pasan la vida entera ignorando cuál es su legítima herencia como hijos de Dios. Recuerde que eres embajador en el nombre de Cristo, que ser el pueblo santo y especial implica una alta calidad de vida, que se demuestra en el lenguaje utilizado, el vestido, la alegría de su rostro, en los sueños y en las visiones que se tienen en la vida, y en la capacidad de actuar para convertir en realidad dichos sueños. Oración. Oremos juntos. Señor, quiero darte gracias por hacerme partícipe de tu pueblo santo y especial, por identificarme con la familia de Dios, por invitarme a participar de tu herencia eterna. Reconozco que ha sido por tu gracia y amor. Enséñame a valorar ese linaje cada día y que mi conducta y actitudes siempre te reflejen a donde vaya. Gracias, mi buen Padre. Qué privilegio ser tu hijo. Qué privilegio ser tu especial tesoro. Ayúdame a amarte con todas mis fuerzas, a honrarte, a bendecirte, a entregarte todo mi corazón. Ayúdame, Señor, a ser y estar dispuesto a cumplir tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, porque este día me levanto con gozo, con alegría, con fe y con esperanza. Tú me has dado la victoria, Señor. Tú me has dado el triunfo y en Cristo Jesús soy más que vencedor. Me levanto, Señor, con la actitud de un hijo de Dios, lleno de gozo, lleno de fe, de esperanza, trabajando y luchando por los sueños y la visión que tú me has dado. Con tu ayuda lo voy a lograr y sé que será para dar gloria y honra a tu nombre. Gracias por toda tu ayuda y bendición. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión. Cada día compartimos un devocional y un tiempo de oración. Usted puede suscribirse al canal de YouTube y también activar la campanita para que así reciba un recordatorio y todos los días escuche este tiempo de devoción y oración y por supuesto el plan de lectura de la Biblia en un año. En esta ocasión empezaremos leyendo Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos, capítulo 14, la leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo,
predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «Levántate». Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerle la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificio. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía, de Iconio, y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y en hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien había puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Continuamos el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Josué, el capítulo 22,
y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor, su Dios, hasta el día de hoy. Y ahora el Señor, su Dios, ha dado descanso a las otras tribus tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, le dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés les había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar al lugar llamado Hedlok, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel, cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, le dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la tribu media de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construir un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Se necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura. Entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor?
Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes cabezas de los clanes de Israel: el Señor, el poderoso es Dios. El Señor, el poderoso es Dios. Él conoce la verdad. Y que Israel también sepa, nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano o ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrán impedirle a los nuestros que adoren al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Le recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario, con nuestro sacrificio, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren, esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados no es para sacrificio ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para este propósito. Cuando el sacerdote Fines y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos que el Señor es también nuestro Dios. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora vamos a leer Job, el capítulo 31, y lo hacemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, pues ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado.
Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, arrasaría con todo lo que posee. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han prestado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Cómo podría decir cuando Él me interroga? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. ¿He rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre y todavía en mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse. ¿Acaso no me alaban por darles ropa de lana para combatir el frío? Si he levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Eso sería mejor que enfrentarme al juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? ¿He puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? ¿Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? ¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero de plata y he sido seducido en lo secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración? Si así fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. ¿Me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos? ¿O me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir? No, nunca he pecado por maldecir a nadie, ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho, Él dejó que otros pasaran hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido. Más bien, he abierto mis puertas a todos. He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud o al desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma. Que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tienen contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona, pues le diría exactamente lo que he hecho. Vendría ante él como un príncipe. Si mi tierra me acusa y todos sus surcos claman juntos contra mí, o si he robado sus cosechas o he matado a sus propietarios, entonces que en esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y malezas en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Y hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.